Bienvenidos amigos, un gusto saludarlos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, contenta de estar nuevamente con ustedes y con toda la información de la Iglesia. Y estos son los titulares. Católicos marchan en Nigeria contra asesinatos de cristianos a manos de musulmanes. Papa Francisco nombra al nuevo prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Papa Francisco visita escuela pública en periferia de Roma y sorprende a estudiantes. Iniciamos el programa con información que nos llega desde Nigeria, donde la Conferencia Episcopal de ese país organizó una marcha contra el asesinato de cristianos a manos de musulmanes. Cientos de católicos marcharon en el estado de Lagos, Nigeria, para pedir al gobierno justicia por los asesinatos de cristianos cometidos por los miembros de la etnia Fulani, quienes profesan el Islam. La manifestación fue convocada por la Conferencia Episcopal Nigeriana y liderada por el arzobispo de Lagos, Monseñor Alfred Adewale Martins. Según informó la agencia Associated Press, los participantes entonaron canciones a la Virgen María y portaban carteles con lemas que exigían justicia para los asesinados y sus familias. La marcha también se realizó en otras ciudades como Abuja, Edo y Delta. Según se dio a conocer, desde inicios del 2018, más de 100 personas han muerto en los ataques de los musulmanes Fulani. Una tristeza todo lo que tienen que vivir los cristianos que son perseguidos, concretamente estos cristianos en Nigeria. Nosotros pues tenemos que rezar por ellos y unirnos a esa manifestación para que puedan vivir en paz y que puedan tener una libertad de culto. El testimonio de esta iglesia, de nuestros hermanos católicos en África, que a pesar de la persecución, no solo profesan su fe, sino que la comparten con la alegría que los caracteriza y también con la convicción de que el sentido de esta vida es entregarnos a Dios, incluso en medio de la persecución. Qué gran bendición son para todos nosotros. Por otro lado, ha sido nombrado por el Papa Francisco el nuevo prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Conozcamos de quién se trata y cuál es su función. El Papa Francisco nombró como nuevo prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos a Monseñor Giovanni Angelo Becciu, quien tomará posesión del cargo a finales del mes de agosto. Mientras tanto, informa la oficina de prensa de la Santa Sede, el arzobispo se mantendrá en el cargo de sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano hasta el 29 de junio y seguirá siendo delegado especial ante la Soberana Orden Militar de Malta. Asimismo, en la próxima fiesta de San Pedro y San Pablo, Monseñor Becciu, otros 12 obispos y un sacerdote serán creados cardenales en un consistorio público que presidirá el Santo Padre. Monseñor Becciu sucede en el cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos al cardenal italiano Angelo Amato, que ha servido en este importante dicasterio desde julio de 2008. La Congregación para las Causas de los Santos es la que analiza y estudia con especial minuciosidad a cada uno de los candidatos para los altares. Entre sus funciones está la de emitir los decretos que aprueban el martirio, las virtudes heroicas y los milagros de los siervos de Dios, para ser declarados beatos o santos. El prefecto de esta congregación es quien presenta los decretos al Papa, para que éste sea quien los apruebe finalmente. Rezamos por el saliente prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos y también por el nuevo encargado que tiene una gran misión. Por él pasan muchos casos de todas las personas que están camino a la santidad, así que recemos para que pueda tener un buen discernimiento y que el Espíritu Santo esté sobre él en este gran trabajo. En otras noticias, el Papa se reunió con miembros de la Policía de Roma, para quienes tuvo un emotivo mensaje al verlos con sus familias. El Papa Francisco recibió en el Aula Pablo VI a los dirigentes y el personal de la Jefatura de la Policía de Roma y de la Dirección Central de Sanidad del Departamento de Seguridad Pública de la Policía Italiana, quienes asistieron al encuentro acompañados de sus familiares. La ocasión fue propicia para que el Papa reflexione sobre el valor de la familia y el importante servicio que brindan las fuerzas del orden. El Santo Padre, dirigiéndose a los policías presentes, les pidió que no pierdan nunca la ternura,
de esa que se aprende precisamente en la familia, en la que, a pesar de las limitaciones o sufrimientos, siempre hay lugar para un abrazo, para una caricia. La fede, l'amore. La fe, el amor y el bien solo pueden aprenderse en dialecto, en el dialecto de la familia. En otra lengua no se entiende. La buena salud de la familia es decisiva para el futuro del mundo y de la Iglesia, considerando los múltiples fines y dificultades que se presentan en el mundo de hoy. En una reciente Eucaristía, el Papa Francisco destacó la belleza del matrimonio y criticó que los medios de comunicación no hablen de ello, sino de escándalos. En una reciente celebración eucarística en la Casa Santa Marta, presidida por el Papa Francisco, participaron 7 matrimonios que celebraban sus 50 años de casados. Durante la misa, el Santo Padre comentó el Evangelio de San Marcos, en el que se habla de la intención de los fariseos de poner a prueba a Jesús preguntándole sobre el matrimonio. Al respecto, el pontífice señaló que nosotros no debemos detenernos, como estos fariseos, en un si se puede o no se puede dividir un matrimonio, pero señaló que esta división a veces se da porque la relación no funciona y es mejor separarse para evitar una guerra mundial. No obstante, afirmó que esto es una desgracia y animó a ver lo positivo. Es vero que ci sono delle difficoltà, Es verdad que hay dificultades, hay problemas con los hijos y en el mismo matrimonio, discusiones, peleas, pero lo importante es que la carne permanezca una y se superan, se superan, se superan. Este no es solo un sacramento para ellos, sino también para la Iglesia, como fuese un sacramento que llama la atención. Observad que el amor es posible. Ma guardate che l'amore è possibile. El Santo Padre enfatizó además que es doloroso cuando el matrimonio no es noticia y se destaca el escándalo, el divorcio o que las parejas se separan. Por ello recordó que la noticia cristiana es la belleza de este encuentro, donde los cónyuges son a imagen y semejanza de Dios. También importante que todos los que vivimos ese llamado a la vocación del matrimonio podamos dar testimonio de la hermosura del matrimonio y de cómo se puede vivir felices respondiendo a la vocación que Dios nos da. Por otra parte, el Santo Padre dejó el Vaticano para hacer una obra de misericordia en la periferia de Roma. En esta ocasión visitó una escuela pública, causando grata alegría entre los estudiantes. Veamos. El Papa Francisco visitó por sorpresa el Instituto Inclusivo Elisa Scala, una institución educativa estatal cuyo nombre recuerda a una de sus alumnas fallecidas de leucemia. El Santo Padre, acompañado por el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, fue recibido por la directora del instituto, la profesora Claudia Gentili. Los alumnos, al ver al Papa Francisco, saltaron de alegría y luego se acercaron a saludarlo. Incluso algunas adolescentes lloraron de emoción. Más adelante, 3 estudiantes le dedicaron una canción al Papa, quien las escuchaba con atención. El momento más emocionante se dio cuando los pequeños sacaron sus linternas y a coro cantaron We are the world, we are the children, mientras el Papa caminaba en medio de ellos. Posteriormente, el Santo Padre firmó un recuerdo de su visita y les recordó a los alumnos que la escuela es un lugar de encuentro, crecimiento y formación. Asimismo, les enfatizó que leer un libro es como viajar por el mundo.
La alegría de los jóvenes es comprensible, no es todos los días que un papa te visita a la escuela, pero pensar que todos los días Dios nos visita con su Espíritu Santo para que justamente podamos compartir esa misma alegría del Evangelio. Por otro lado, el último rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice se refirió a la Santísima Trinidad y enfatizó que Dios no es indiferente ni lejano. Ante unas 25.000 personas reunidas para el rezo del Ángelus, el Papa Francisco resaltó que la fiesta de la Santísima Trinidad permite a los fieles contemplar y alabar el misterio del Dios de Jesucristo, que es uno en la comunión de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De igual manera destacó que el Señor es Dios allá en los cielos, pero también aquí en la tierra. Por lo tanto, no creemos en un ente lejano e indiferente, sino que al contrario, creemos en el amor que ha creado el universo y ha generado un pueblo, se ha hecho carne, ha muerto y resucitado por nosotros, y como Espíritu Santo, todo lo transforma y lo lleva a su plenitud. Para concluir, el Papa pidió que la Virgen María nos ayude a cumplir con alegría la misión de testimoniar al mundo, sediento de amor, que el sentido de la vida es llegar al amor infinito, el amor concreto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero cuando retornemos, tragedia en Irlanda, mayoría vota a favor de legalizar el aborto. Arquidiócesis de Madrid anima a participar de la procesión del Corpus Christi. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. En Irlanda se realizó un referéndum en el que la mayoría de los votantes se manifestó a favor de legalizar el aborto. El histórico referéndum realizado el viernes 25 de mayo en Irlanda concluyó con la mayoría a favor de la derogación de la octava enmienda de la Constitución, con la que se protege el derecho a la vida de la madre y el niño por nacer. La comisión encargada del conteo dio a conocer que un 64,4% de votantes apoyó la derogación de la enmienda, mientras que el 33,6% votó para que se mantuviera. Según informa la agencia EFE, solo en un condado venció el no al aborto, con un 51,9%. Con esta decisión, el gobierno de Irlanda podrá modificar las leyes para permitir el aborto hasta las 12 semanas de gestación, llegando hasta 24 en algunos casos. Ante este panorama, el grupo Save the Eighth Campaign, que lucha por la vida en Irlanda, consideró que el resultado de la votación es una tragedia de proporciones históricas, pero felicitó a quienes votaron por defender la enmienda hasta el final. Asimismo, señalaron que seguirán en su lucha por el derecho a la vida y que cada vez que un no nacido sea asesinado en Irlanda, se opondrán a ello y harán que sus voces se escuchen. Por su parte, Marjorie Dannen Fessler, presidenta del grupo Provida Susan B. Anthony List, manifestó que el resultado del referéndum es una profunda tragedia para el pueblo irlandés y todo el mundo, ya que mientras otros países occidentales, incluyendo a Estados Unidos, fueron accediendo al lobby del aborto, Irlanda siempre ha sido un brillante faro de esperanza por su firme defensa de los no nacidos y sus madres. Nos apena muchísimo este resultado, resaltó. Las raíces de la Iglesia Católica en Irlanda son gloriosas, desde la primera evangelización con San Patricio, posteriormente los miles de monasterios que fundaron en Irlanda y en el continente, reevangelizando de hecho Europa durante el primer milenio y poniendo también las bases de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Hay una gran deuda por parte de muchos de nosotros hacia esta labor tremenda de Irlanda y nos recuerda a todos la necesidad de vivir nuestra fe en el aquí y ahora para poder llevar adelante esta misión en tiempos difíciles.
Y es paradójico, Eddie, que mientras en Irlanda se está aprobando el aborto, en Estados Unidos, concretamente en Iowa, hace unos días nosotros dábamos la noticia que se está tratando de restringir un poco más y se está legislando un poco más a favor de la vida. Y creo aquí también importante, Eddie, que rescatemos las grandes marchas pro vida que hemos hace poquísimas semanas mostrado aquí en el noticiero, tantas personas que están saliendo a decir sí a la vida. Entonces es paradójico y esperemos que Irlanda se dé cuenta prontamente del error que se está cometiendo. En efecto, hay una ola de vuelta al derecho a la vida, defender el derecho a la vida en los Estados Unidos. Por otro lado, amigos, en Bogotá, Colombia, un grupo de vándalos atacó un santuario en honor a la Divina Misericordia. Conozcamos los detalles. Un grupo de desconocidos atacaron el santuario de la Divina Misericordia ubicado en Bogotá, Colombia, el pasado 22 de mayo. Según informó la diócesis de Fontibón, bajo cuya jurisdicción está el santuario, los delincuentes rompieron varios vidrios del templo y dañaron el despacho parroquial, los auditorios y la habitación del padre rector, Jesús Hernán Orjuela. Las cámaras de seguridad grabaron el ataque y las imágenes fueron entregadas a la Policía Nacional para identificar a los responsables. Actualmente el templo se encuentra custodiado por las fuerzas policiales y el sacerdote del lugar se ha retirado a otro sitio para estar en oración por mandato del obispo de Fontibón, Monseñor Juan Vicente Córdoba. Los feligreses han ofrecido su apoyo al sacerdote y otras parroquias de la diócesis se han unido en plegarias por todos los afectados y por la conversión de los atacantes. La diócesis de Fontibón aseguró que no es la primera vez que atacan el santuario de la Divina Misericordia y señaló que hay grupos aparentemente ateos que están en contra de las reuniones eucarísticas y demás actividades espirituales que la comunidad lleva a cabo en este lugar. El cardenal argentino Mario Aurelio Poli pidió a las autoridades del país defender la vida de todos los argentinos y señaló que para Dios no hay excluidos. En el Te Deum por el 208 aniversario patrio de Argentina, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, recordó que el primer deber del Estado es cuidar la integridad de sus ciudadanos y por ello alentó a defender la vida de todos los argentinos, ya que para Dios no hay excluidos. Las palabras del arzobispo se dan en medio del debate de la despenalización del aborto en el Congreso y fueron pronunciadas en la Catedral Metropolitana, hasta donde llegaron el presidente de Argentina, Mauricio Macri, junto a otras autoridades del gobierno y representantes de diversos estamentos. El primer deber del Estado es cuidar la vida de sus habitantes, especialmente de los débiles, los pequeños, los pobres y marginados, los enfermos y los ancianos abandonados, porque son los más pobres de los pobres. Cuidar la vida de punta a punta de la existencia es querer ser nación. Asimismo, el cardenal Poli también recordó las palabras del Papa Francisco en las que invita a defender la vida del niño por nacer. El magisterio del Papa Francisco, del cual soy indigno sucesor en esta cátedra, nos anima a que la defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada. Porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Además, el arzobispo de Buenos Aires recordó que la historia nos enseña que hay un Dios de la vida que nos acompaña en el camino y no abandona. Y por eso siempre habrá futuro para la Argentina si se confía en él y si se levanta la barrera de la desconfianza entre los argentinos. En otras informaciones, los obispos de Nicaragua suspendieron el diálogo nacional por falta de consenso y pidieron a través de un comunicado la conformación de una comisión mixta para alcanzar acuerdos y reactivar el diálogo en el país. Los obispos de Nicaragua anunciaron hace unos días la suspensión del diálogo nacional en la que la Iglesia actuaba como mediadora. Según el comunicado de los prelados, los miembros de la mesa de negociación no han alcanzado un acuerdo sobre la propuesta del gobierno de quitar las barricadas, así como la petición de los universitarios, la sociedad civil y empresarios de adelantar las elecciones. Por esta razón, el presidente de la Conferencia Episcopal del país, cardenal Leopoldo Brenes, lamentó la falta de consenso entre las partes y sugirió la creación de una comisión mixta integrada por 6 personas,
3 por cada grupo, con el objetivo de que se alcance un acuerdo para superar este impasse. Finalmente, los obispos hicieron un llamado a todos los medios de comunicación y redes sociales para favorecer la veracidad y alentar a un ambiente de respeto que aporte a los avances del diálogo, evitando ataques, descalificaciones y amenazas a la dignidad e integridad física y moral de los participantes de la mesa de negociación. Como se recuerda, las protestas en el país nicaragüense comenzaron el pasado mes de abril a raíz de una reforma de la seguridad social que aumentaba las retenciones a trabajadores y empresarios. Esta decisión desencadenó enfrentamientos violentos, ocasionando la muerte de decenas de ciudadanos que reclamaban la democratización del país. Si bien el presidente de la Nación, Daniel Ortega, retiró la propuesta de reforma de la seguridad social, las protestas y manifestaciones aún continúan. Por otro lado, el arzobispo de Filadelfia en Estados Unidos se pronunció sobre la propuesta de los obispos alemanes de dar la comunión a protestantes casados con católicos. El arzobispo de Filadelfia en Estados Unidos, Monseñor Charles Chaput, advirtió que abrir las puertas a la comunión para protestantes, como proponen diversos obispos en Alemania, sería un duro golpe a la verdad de la Eucaristía. Así lo dio a conocer en su columna titulada Lo que sucede en Alemania, que fue publicada en el sitio web First Things. El purpurado enfatizó además que el cuerpo de Cristo es la presencia tanto real y sustancial de Cristo, bajo las apariencias del pan y vino, por lo que recibir la Eucaristía es proclamar en una forma solemne y pública ante Dios y la Iglesia que uno está en comunión tanto con Jesús y con la comunidad visible celebrando la Eucaristía. Como se recuerda, en febrero de este año, la Conferencia Episcopal Alemana, bajo la dirección del cardenal Reinhard Marx, anunció que prepara un documento con pautas para permitir que protestantes casados con católicos puedan recibir la Eucaristía bajo ciertas condiciones. No obstante, a inicios de abril, 7 obispos alemanes enviaron una carta al Vaticano solicitando una aclaración sobre si esta decisión la podría tomar una conferencia episcopal. Como respuesta, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Luis Ladaria, expresó que el Papa Francisco alentaba al episcopado alemán a encontrar, en espíritu de comunión eclesial, un resultado posiblemente unánime. Frente a todo este panorama, Monseñor Chaput advirtió que la propuesta de los obispos alemanes corta el enlace vital entre comunión y confesión sacramental, pues no implicaría que los cónyuges deben ir a la confesión por pecados graves antes de recibir la Eucaristía. Asimismo señaló que de seguir adelante el planteamiento de estos prelados, inevitablemente redefinirá quién y qué es la Iglesia. La Arquidiócesis de Madrid publicó un video en el que motiva a todos los fieles a participar de la procesión del Corpus Christi. Veamos. En un mundo herido, asolado por los conflictos y la violencia, donde muchos han caído en nuevas adicciones y esclavitudes, en el que todavía hay niños a los que no les dejan ser niños, y familias enfrentadas y rotas. Cuando parece que solo se suceden las malas noticias y que no hay razones para la esperanza, el Señor nos recuerda que somos hermanos, que tenemos que salir al encuentro del otro. Nos pide que rompamos muros y levantemos puentes. El Señor es pan de unidad. Acompáñalo por las calles de Madrid. En
Entonces todos estamos invitados a participar de esta gran fiesta del Corpus Christi. Algunos países lo celebran el jueves, otros el domingo, pero todos no perdamos el momento y esa oportunidad de ir a arrodillarnos frente al Señor justamente para reconocer que Él es el Señor de nuestras vidas y que nosotros estamos ahí con humildad para aceptar su palabra, para acogerlo y reconocerlo como el Rey del mundo. Todos tenemos una gran herencia de fe en la piedad de nuestros mayores que nos enseñaron justamente a hacer la genuflexión ante el Santísimo Sacramento. Qué importante, amigos, que nosotros vayamos al encuentro del Señor como Él va a nuestro encuentro. Él se entrega completamente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo menos que podemos hacer es entregarle nuestra vida y también expresarla con estos gestos característicos de nuestra piedad católica. Signos externos, la genuflexión, la adoración. Bueno, amigos, es todo por hoy en EWTN Noticias. Qué gusto haber estado con ustedes y también contigo, Isabel. Así es, Eddie. Pues bueno, ahí nos encontraremos en el Corpus Christi entonces. Ya saben, todos a visitar al Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuentan con nuestras oraciones y que Dios los bendiga. Hasta pronto.